gracias, Padre, por esta casa, Señor, que se nos ha brindado, Señor. Bendice, Señor, bendice a los que piensan en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gloria a Dios. Amén. Hermoso tiempo de las ofrendas, hermoso tiempo de alabanza, de oración. Sí, Señor. Pero vamos a la palabra de Dios. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 3. ¿Cuánto tenemos acá? Amén. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3, 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos bendecidos? Amén. Gloria a Dios, bienvenidos a la casa de papá. Realmente estamos ansiosos por el nuevo lugar, ya falta poquito. Sé que están ahí informados todos por el grupo de la iglesia, cómo van las tratativas. Creo que ya la semana que viene ya estaríamos firmando, así que ya calculamos que el fin de semana no, el otro fin de semana por ahí ya podemos estar en el lugar. Así que contamos con sus oraciones para seguir adelante con esto. Amén. Hoy es el cumpleaños de mi esposa, de Sabrina, así que después vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¿Qué les parece? Bien, ahora dediquémonos a la palabra. Ah, viste, no quieren cumplir años, yo no sé por qué, pero bueno. No quería que me hagan la malteada como en el colegio. No querían la malteada, pero la malteada está. No. Amén, vamos a la palabra de Dios entonces. Te podemos orar también por la gente que está enferma, que no ha podido venir. Sí, Señor. Que el Señor haga un milagro en eso. Amén. Hebreos capítulo 3, como leímos recién en el versículo 1, me asombraba porque dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta palabra la llamé considerad a Jesús. Muchas veces nos olvidamos de considerar a Jesús. Pero antes de ir a la palabra me pareció impresionante lo que dice al principio. Por tanto, hermanos santos. Acá hay una repetición de palabras. Porque si es hermano, obviamente que es santo. Y si es santo, es porque es hermano. O sea, acá hace una redundancia diciendo hermanos santos. No se olviden que ustedes, hermanos, son santos. No se olviden que son santos y son hermanos. Acá hay una envoltura totalmente entre las dos palabras diciendo hermanos santos. No se olviden que ustedes son hermanos y son santos. No pueden ser hermanos y no ser santos. No pueden ser santos y no ser hermanos. Si son hermanos, son santos. Nosotros somos hermanos santos. No porque nos portemos bien, porque mucho nos cuesta portarnos bien. No porque no pequemos, no porque hagamos siempre lo bueno, sino simplemente porque Él nos santifica. Mientras estamos en Él, estamos justificados y santificados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Si sos hermano, sos santo. Si sos santo, sos hermano. Si sos santo, hermano, sos participante de algo. No solamente por sí nomás, sino que sos participante de un llamamiento celestial. Sos parte de algo. No fuiste hermano santo y apartadito. No. Sos parte de algo. Sos parte de algo principal acá. De un llamamiento que no viene del hombre. Que no es que el pastor te dijo, algún líder te dijo, algún hermanito, tu papá, tu mamá, no. De un llamamiento celestial. O sea que el mismo cielo, ¿quién está en el cielo? Nuestro Padre. Nuestro Padre mismo nos está haciendo un llamamiento. Si sos hermano, sos santo, tenés un llamamiento, tenés una responsabilidad, tenés una obligación delante de Dios. Yo te estaba hablando sobre esto con unas personas que estamos ministrando, ¿no?
Y me decían, no, yo voy a la iglesia porque yo creo que las cosas son así. Entonces yo les explicaba, no es cuestión de lo que vos creas. Tampoco es cuestión de lo que yo crea. Es cuestión de lo que dice la Biblia. Acá está el problema. No es que yo tenga mi Dios personal y lo puedo manejar como yo quiera. No es que a mí me guste manejar las cosas así, sino que la Biblia dice cómo se tiene que manejar las cosas. Entonces, tratando de hacer entender eso, de que si sos realmente cristiano, tenés que ir a la iglesia, te tenés que congregar, tenés que estar con tus hermanos santos, porque vos sos parte de sus hermanos santos. No solamente eso, sino que aparte de eso tenés un llamamiento celestial. O sea que Dios te escogió, te eligió, te limpió, te santificó para hacer algo con tu vida. Y si no estás cumpliendo con esto, tenés un serio problema. Porque no sos parte del cuerpo. Y si no sos parte del cuerpo, no sos parte del llamamiento. No estás haciendo caso al llamamiento de Dios. Y si no haces caso al llamamiento de Dios, ya eso no te hace santo, no te hace hermano. Te hace solamente un simple visitante a las cosas de Dios. Que es otra cosa diferente. ¿Me seguís cuál es la temática de esto o te hice mucho lío? Es sencillo, 2 más 2, 4. Es fácil, no es muy complicado. El tema es que nosotros a veces la queremos complicar para zafar de estas cosas. Pero la palabra de Dios es clara. Esto no es una religión. El cristianismo no es una religión. Acá es donde tenemos que empezar a considerar realmente quién es Cristo para nosotros en nuestras vidas. Porque muchas veces pensamos que esto es una religión como la católica, que vamos a misa de vez en cuando, algún domingo, ponemos un santito, que sería el culto, por ahí el santito, que venimos a rendir la adoración los domingos y miércoles. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo tiene que ver con un llamamiento de parte de Dios. Nosotros fuimos llamados a ser santos, a estar apartados del mundo, a hacer cosas especiales y específicas para nuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender a considerar realmente quién es Jesús. Porque el llamamiento es celestial, el llamamiento viene de Él. Él nos llamó y Él nos limpió. Como dice acá la palabra, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Lo deja claro, es Cristo Jesús. Entonces yo busqué la palabra considerar para ver qué significaba realmente. O por lo menos porque me dé algunos sinónimos de palabras parecidas a considerar. Mira lo que dice. Considerar. El sinónimo de considerar es pensar, reflexionar, meditar, examinar, cavilar, barajar, sopesar, atender, hacer caso, juzgar, estimar, opinar, conceptual, respetar. Considerad. ¿Consideraste realmente a Cristo? ¿Qué es Cristo para vos? Sí, llevo 30 años en la iglesia. No te estoy hablando de los años. Te estoy hablando si realmente consideraste a Cristo, quién es para vos en tu vida. Y para eso tengo un montón de versículos acá. Me gustaría que empecemos con el primero, Mateo capítulo 13. Vamos rapidito. Para estas personas, Cristo lo consideraban un simple hijo de carpintero. Mateo 13, conocemos el versículo todos. Versículo 54. Fíjate cómo lo consideraban acá a Jesús. 13:54. ¿Lo encontraron? Y dice, y vinieron a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Mirá cómo lo consideraban a Jesús, como un simple hijo de carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Acá tenemos 4 hermanos del Señor, ¿no? Jacobo es el que escribió la carta de Santiago, el líder de la iglesia que encontramos en Hechos. Lo tenemos a José, a Simón y a Judas, que es el que escribió también una de las cartas del Nuevo Testamento. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Todas sus hermanas, o sea que está hablando de más de 3. Si no diría su hermana, sus 2 hermanas, pero dice todas sus hermanas, así que está hablando más de 3. O sea que Jesús por lo menos tuvo 7 hermanos. Y se cerraría bien el número 7 como el número de la perfección de Dios, ¿sí? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Considerad a Jesús.
Acá lo consideraban como un simple hijo de carpintero. Muchas veces nosotros también lo consideramos como un simple hijo de carpintero a Jesús. Como por ahí no hijo de carpintero del hecho de que nos haga una silla o nos haga una mesa o nos arregle la pata de la cama. No. Sino que lo consideramos como un simple bombero. Cuando las cosas no me están saliendo y están ardiendo en mi casa, salgo corriendo a la iglesia y pido oración. A veces lo consideramos como un simple médico. Cuando estoy enfermo salgo corriendo a la iglesia y pido oración por sanidad. A veces lo consideramos como un simple ministro de economía. O un banco que nos presta plata. Cuando no tengo dinero, ¿qué hago? Salgo corriendo a la iglesia a pedir oración. Lo consideramos un simple carpintero. Un simple ministro de economía, un simple médico, un simple bombero, un simple policía, juez, que nos haga justicia. Nos olvidamos que Jesús es mucho más que eso. No podemos quedarnos solamente con eso. Porque si no, cada vez que estamos enfermos y venimos a la iglesia y nos sanamos, no te vimos más. Y tenemos testimonio de esa gente, que se han sanado de cada cosa que los médicos dijeron es un milagro. Y hoy en día no están acá sentados dándole la gloria a Dios. Lo habrán hecho una, dos veces, después su vida siguió. ¿Por qué? Porque lo consideraban a Jesús como un simple carpintero. ¿Entendés cuál es la idea? No consideres a Jesús como alguien simple que te va a solucionar una cosa en tu vida. Jesús no es eso. Porque fíjate que acá el relato dice que no pudo hacer muchos milagros allí. Hizo milagros, los hizo. Pero de lo que tenía que hacer habrá hecho el 5%, el 1%. No hizo casi nada. Y si lo hizo por amor a la gente. Nosotros cada vez consideramos a Jesús como un simple carpintero. Tenemos un serio problema. Porque cuando se resuelva el problema que trajimos a la iglesia, rápidamente nos vamos a apartar y muchos problemas peores van a venir a nuestras vidas. Muchos de los problemas que nos hemos metido en nuestra vida fue por habernos apartado de Jesús. Seamos sinceros. Todos lo podemos decir. Los grandes problemas de mi vida fue por no considerar a Jesús. Y yo ya conocía al Señor. Pero lo tenía como un simple bombero, entretenimiento, un simple ayudador, y Jesús es mucho más que eso. Considerad a Jesús. Considerémoslo no como un simple carpintero como esta gente. Juan, capítulo 13, me va siguiendo, ¿no? Amén. No lo tenés como un simple carpintero al Señor. No. Gloria a Dios. Si no, no estarías acá. Yo sé que es así porque si no, no estarías acá. Por eso mucha gente que ha pasado por acá, hoy en día no está por acá tampoco. Lamentablemente, ¿no? Con mucha tristeza lo digo eso. Juan capítulo 13. Considerad a Jesús. A ver cómo lo consideraban acá. Jesús mismo opina de él sobre esto. Y dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Acá hay otra forma de considerar a Jesús. Lo consideran como un maestro y como el Señor, de la forma correcta. Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor. Consideremos a Jesús como maestro y como Señor. Acá sí lo tenemos que empezar a considerar correctamente. Pero como dijimos recién en los... Otra vez marco la contraseña. Como dijimos recién en los sinónimos, denme un segundo. En los sinónimos, considerar significa pensar. Pensá a Jesús como tu Señor y como tu Maestro. Reflexioná. Reflexioná que Jesús es tu Señor y tu Maestro. Meditá. Meditá que Jesús es tu Señor y tu Maestro. Examiná que Jesús es tu Señor y tu Maestro. ¿Qué más? Atendé, sopesar, hacer caso que el Señor es el Señor y tu Maestro. Ahora, ¿qué significa que Él sea tu Señor y tu Maestro? Otra vez. Si no tenemos claro los conceptos de qué significa cada cosa, yo puedo considerarlo, sí, es mi Señor y mi Maestro. Y no te importa. No tenés idea qué significa que sea tu Señor y que sea tu Maestro. ¿Me entendés cuál es el punto? Yo conozco mucha gente que a Jesús lo llama Señor. Y cuando vos le empezás a decir, ¿y qué significa que sea tu Señor? No sé. Todos le dicen Señor, yo le digo Señor. Para que Jesús sea tu Señor y tu Maestro, para ser tu Señor tiene que tener señorío. ¿Qué significa tener señorío? Significa que Él manda y yo obedezco.
Señor no es tu Señor. No nos mintamos. Si yo sigo haciendo lo que se me da la gana, Él no es mi Señor. Será todo lo que vos quieras, pero Señor, ya sacá esa palabra. Porque enseguida, ay, pues si mi Señor quiere. No, si tu Señor quiere, no. Pero tu Señor quiere que vos hagas lo que la palabra de Dios dice. ¿Entendés cuál es el caso? Si es tu Señor, vos tienes que tener señorío. Y si tiene señorío, significa Él manda y yo cierro la boquita, dejo mis opiniones, dejo mis experiencias, dejo mis valores, dejo todo de lado y simplemente obedezco. Ahora, con nosotros como seres humanos nos cuesta muchísimo dejar todas estas cosas de lado y decirle, sí, Señor, yo te obedezco. ¿Por qué? Porque empiezo a opinar. Y yo tengo opinión. Entonces el Señor me dice, haz esto, vení al culto hoy. Bien, hoy es miércoles, tenemos culto, tenemos que estar acá. Entonces yo empiezo a opinar. ¿Y qué digo? Está lloviendo. Está lloviendo, hace frío. Está lloviendo, hace frío. ¿Qué digo? No me siento bien, hoy no me siento bien, realmente me siento un poco mareado. No me siento bien por el tiempo, la humedad, todo eso. Es el cumpleaños de mi esposa, mirá cuántas cosas que tengo para opinar. Y en casa vamos a hacer pizza, vamos a estar comiendo ahí en casa. Tengo muchas cosas para opinar. Pero si yo empiezo a opinar en contra de lo que mi Señor me dice, ya lo saqué del trono de ser Señor y me senté yo. ¿Se acuerdan del tercer de líderes? Y me senté yo en el trono. Entonces Él no es mi Señor. Acá mi Señor ha sido mis opiniones, mis excusas muchas veces, o mis realidades también, que chocan directamente con lo que mi Señor dice. Y si yo realmente soy siervo de Dios, si yo realmente considero que Él es mi Señor, yo tengo que cerrar mi boquita, dejar mis opiniones de lado y hacer caso, su voluntad. Eso es tener Señor sobre tu vida. Los esclavos de antes, como siempre lo dijimos en taller de líderes, los esclavos de antes tenían su Señor y no tenían derecho a nada. A nada. A tal punto de que, ¿se acuerdan? Abraham y Sara. Sara tenía su esclava, se llamaba Agar, que seguramente era una niña de 14 años. Porque a esa edad le habrán entregado a Sara. 14, 15, 16 años. Y Sara le dijo a Abraham, no podemos tener hijo, acá está mi sierva, llégate a ella. ¿Y Agar qué dijo? No, es viejito. No me gustan los viejitos. No, porque tiene mal aliento. ¿Cuánta excusa metió Agar? Cayó su boca y hizo lo que su ama le decía, su señora le decía. Wow, ¿cómo cuesta eso? Hasta el punto que llegó un momento donde había quedado embarazada Agar, conocen la historia. Entonces Agar tiene al hijo, conocen la historia, y le empezó a menospreciar a Sara. Entonces Sara va con Abraham y le dice, Agar me está haciendo eso. Entonces Abraham, ¿qué le dice? Es tuya, él la tiene, haz lo que quieras. Ese hacer lo que quieras, ¿sabes lo que significa? Si querés, matala. Porque como señora, tenés derecho sobre tu esclava, haz lo que quieres. Si la querés matar, matala. Entonces, ¿qué hace Sara? Patitas a la calle y la raja totalmente al desierto. A quien muera al desierto no le importó. Porque era la señora. Y la otra era la esclava. Y la esclava no se puso ahí a pelear. No, ¿cómo me voy a ir ahora que tenemos un hijo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenía una señora. Y nosotros que tenemos al Señor que es bueno con nosotros, lleno de misericordia, nos ponemos ahí a discutir y a pelear contra sus cosas. No lo consideramos como Señor. Lo consideramos como alguien a cual podemos rebatirle las cosas. Y eso está mal. ¿Me van siguiendo? Después tenemos a Jacob. Jacob que tenía 2 esposas, ¿se acuerdan? Lea y Raquel. Entonces Raquel era estéril, entonces le da a su sierva, creo que se llamaba Bila. O Silpa, la de Silpa, la de Raquel. ¿Y qué le dice a Silpa? Anda a tener descendencia con mi esposo. Y Silpa empezó, no, pero es gordito. No, pero no me caen bien. No, pero Silpa, Bila, calladita la boca, hicieron lo que su señora les pedía. Y el ejemplo de cuando habla de señor y esclavo está tomando ese tipo de ejemplo. Un ejemplo que nosotros no tenemos derecho a ponernos en contra de nuestro Señor. O nosotros tenemos un Señor amoroso que no nos va a mandar a hacer esas cosas terribles. Nos va a mandar a hacer cosas buenas que es buena para nosotros, aunque nosotros no lo sepamos y nos pongamos en contra de lo que nuestro Señor dice. Pero todo lo que el Señor nos manda es para nuestro
bien, porque Él nos ama bien realmente. Pero nuestra carne no nos ama bien. Nuestra carne siempre quiere hacer cualquier cosa. Por eso tenemos que considerarlo como Señor. Y maestro. Maestro significa Él me enseña y yo aprendo. Él me enseña, yo aprendo, yo soy discípulo del Señor. Así tenemos que empezar a considerar al Señor. No como un simple carpintero, sino realmente como el Señor y maestro que Él es. ¿Me entendés? ¿Está clarito? Bien, gloria a Dios. Mateo capítulo 16. Vamos a considerar a Cristo como lo consideró Pedro. ¿Se acuerdan? La declaración de Pedro tan famosa. Mateo 16, capítulo 13. Temprano. Dice, viniendo Jesús a la región de, está bien, ¿no? 16, 13, sí, de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién era él, no? ¿Quién consideran que yo soy? Los hombres, le está preguntando el Señor. 14. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él dice, Jesús se para y le dice a sus discípulos, ellos, el pueblo, que ustedes hablan constantemente, ¿quién considera que soy yo? Entonces ellos trajeron la opinión cada uno de lo que pensaban. Algunos dicen que sos Juan el Bautista, otro dice que eres Elías, pues tienes el poder de Elías, otro dice que eres Jeremías, pues te la pasas lamentándote, o alguno de los profetas. O sea que eres alguien poderoso, pero no tenemos idea de quién eres. Él les dijo, ¿y vosotros quién considerad? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Considerad a Jesús. Acá tenemos que empezar a considerarlo como Dios quiere que lo consideremos. Esto nos lo tiene que revelar Dios. Hasta que Dios no nos revele quién es Jesús, que Él es nuestro Cristo, nuestro Salvador, va a ser muy difícil que podamos entender las cosas que Él nos está pidiendo. Va a ser muy difícil que podamos seguir sus caminos. Siempre nos vamos a chocar con una barrera que es nuestra propia opinión, como decíamos recién. Nuestras propias experiencias, nuestra propia sabiduría, nuestra propia, ¿cómo se le dice? Nuestra propia voluntad de querer hacer las cosas como yo quiero. Nuestro propio yo. Necesitamos que Dios nos revele que Él es el Cristo. Cuando nosotros entendemos que Él es el Cristo, nosotros no vamos a tener ningún problema de empezar a doblar nuestras rodillas delante de Él. ¿Amén? ¿Ya sabés que Él es el Cristo? ¿Te lo reveló Dios realmente? Entonces a vos no te cuesta nada cuando Dios te dice, muchachos, tenemos que reunirnos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra. Muchachos, tenemos que... No tenemos problema, ¿no? Aunque esté feo, aunque esté lloviendo, aunque no nos sintamos bien, aunque no estemos de acuerdo, como Él es el Cristo, nosotros, Él es el Señor, nosotros obedecemos. Cuando consideramos a Cristo como lo tenemos que considerar, es más fácil la obediencia. Se nos hace más sencillo ponernos a trabajar en pos de Él. Gracias, Señor. Me gustaría considerarlo más el Cristo. A veces me cuesta considerarlo el Cristo a mí. Estoy seguro que a vos también hay circunstancias donde realmente le decís, ¿por qué Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? Y empezás a discutirle formas mejores de hacer las cosas. Pero Él es el Cristo. Él es el que conoce todas las cosas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos a considerar a Jesús como el alfa y el omega. Capítulo 8, versículo 8 de capítulo 1. De Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo soy el alfa y el omega. Consideren esto.
¿Cómo era? Piensen en esto, mediten en esto, considerad. Yo soy el alfa y la omega, dice Jesús. Yo soy el principio, como si hubiera algún principio. No hay ningún principio para Jesús. Jesús es desde siempre. Pero Él, para que nosotros podamos entendernos, nos da un concepto de la A hasta la Z. De la omega, del alfa hasta la omega. Desde el principio hasta el fin. Desde el principio de tu problema, Él es. Hasta el final de tu problema, Él seguirá siendo. ¿Entendés? Siempre Jesús. Jesús está siempre en cada problema, en cada necesidad, en cada adversidad que vos te enfrentes. Él estuvo primero. Y Él está al fin. Él conoce el principio y Él conoce el fin. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas. El principio y el fin. No hay ningún principio. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice, en el principio creó Dios, pero Dios ya estaba. Jesús ya estaba. No está hablando de un principio de diciendo, yo soy el primero. No, desde el principio de tu problema, desde el principio de tu vida, de tu existencia, Él ya es Dios. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Así que cada vez que tenés algún problema, alguna situación, no te preocupes. Aprende a descansar en el Señor. Porque Él es el principio. Desde el principio de tu problema, Él ya está ahí. Y acá dice que hasta el fin, Él va a estar ahí. El que es y que era y que ha de venir. El que es hoy en día, el que fue desde el principio de las cosas, mucho más antes, y el que ha de venir de nuevo por nosotros. El Señor viene. Después lo cierra diciendo, el Todopoderoso. En Él están todas las cosas. Consideren esto. En Él están todas las cosas. No sé qué problema estemos atravesando. No sé las situaciones que estamos pasando. Pero Él es el Todopoderoso, que está en el principio de tu problema y está en el final de tu problema. No sé cuál es tu situación, pero Dios está ahí. Considerad, meditad en este Jesús. Amén. Juan capítulo 1. Y ya acá vamos a empezar a entender más todo este tema de considerar a Jesús. Una vez que lo consideramos correctamente, nuestro espíritu, nuestra alma tiene que empezar a descansar de una forma diferente. Tenemos que empezar a ver la vida de una forma diferente, totalmente diferente. Que sé que muchos lo hacen y viven así, pero quizás esta palabra es para mí, primeramente. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, con el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Considerad, meditad, pensad en esta palabra, en Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que todo fue hecho por el Señor. Todo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que de este Jesús, que no se avergüenza en llamarnos hermanos, que se entregó en la cruz por nosotros, hizo todas las cosas. Y sin Él nada fue hecho. Ahora pensemos, a ver, consideremos, meditemos, considerad. ¿Qué hizo Jesús? A ver, algo que haya hecho. Hizo la tierra. Hizo el universo. ¿Vieron que ahora salió el telescopio Huygens? Que es un telescopio enorme, que lo pusieron en órbita y está mandando imágenes desde el espacio más infinito, desde otras galaxias, que dicen que galaxias como esta hay millones de millones con un sol, con todas las constelaciones dando vueltas. Dice que con este ojo pudieron ver mucho más allá, se metieron en otros tipos de galaxias, están asombradísimos con todo lo que han descubierto. Dice que no se puede ni llegar a imaginar la cantidad de planetas como este, sistemas solares como este, hay creados allá afuera en el universo. ¿Escucharon hablar de eso o no? El Huygens. Es impresionante. Vi la foto que mandaron ahí, marcaban cada una de las galaxias y es como las estrellas que hay arriba. Es imposible de contar. Todo eso fue hecho por Jesús.
considerad al Verbo, considerad a Jesús, aquel que te llama hermano. Fue hecho por Él. Constelaciones que nunca la vamos a llegar a ver, por lo menos en esta carne, sino cuando estemos partiendo de su presencia, seguramente nos pasearemos por ahí, si Él quiere. Podremos ver todos esos misterios, todos esos secretos. Todas esas cosas las creó Jesús. Porque acá dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Otra cosa que creó Jesús, a ver. Ojo que no había ni oído tuyo. Exactamente. Pero nosotros vemos la arena del mar. ¿Vieron que cada vez que hay mar, en la orilla que hay? Arena. Dice la palabra de Dios que Él puso la arena como límites del mar. Es impresionante. En todas partes donde vas, donde se llega el mar, hay arena. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que haya arena en todas las costas donde lleva el océano? Por eso es su palabra. Dice que Él lo diseñó así. Él diseñó las montañas, las águilas, los animales. Él diseñó todas las cosas, nuestro pelo, cada detalle, cada célula que tenemos nosotros. Todo fue diseñado por Él, porque sin Él nada fue hecho. Eso significa que nada es casualidad. Si Dios pudo crear todas estas inmensidades, ¿cómo no va a crear una salida para tu situación que estás atravesando? ¿Cómo Él no va a crear una salida para que vos puedas poder respirar aire fresco de la situación tan oprimida que estás viviendo hoy en día? ¿Cuál es tu opresión? ¿Cuál es tu depresión? ¿Cuál es esta situación que vos decís, no puede? Hasta acá llego, no puedo más. Esto me preocupa, esto me cansa, esto me carga. ¿Cuál es esa situación? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esa situación que vos estás atravesando, tenés que acordarte que todas las cosas fueron hechas por Él. Por algo estoy atravesando esto, Señor. Acá hay algo que me querés enseñar. Sí, pero duele. A veces aprendemos con dolor. A veces la vara enseña más que la caricia. Tenemos que entender eso. El Señor algo nos quiere enseñar. Hay algo que estamos no fallando, sino que podemos mejorar. Muchas veces decimos, yo no fallo, yo no peco, no pasa por lo que estás haciendo. Pasa porque el Señor te quiere llevar a otra dimensión en fe, en creer, otra dimensión espiritual. Dios quiere que avances constantemente. Y si no vienen las pruebas, ¿cómo van a venir? Las victorias. Tienen que venir las pruebas, van a llegar, pero las vamos a vencer en el nombre de Jesús. Porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él está en la situación, Él está en la circunstancia, Él está en el problema que estás atravesando, Él está. Es lo que dice acá. Él está. Porque si Él no está, significa que no existe ese problema. Porque la palabra dice, otra vez, porque en Él nada de lo que ha sido hecho, sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Si Él no está en esa situación, en ese problema que estás atravesando, es porque ese problema no existe. Simplemente es un problema imaginario nuestro, que también Dios está trabajando en eso en nuestra cabeza. ¿Amén? ¿Me llegas a entender eso? Amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1. Gracias, Señor. Vamos rápido, vamos bien. Considerad a este Jesús. A veces lo consideramos a medio, ¿no? Nos olvidamos un poquito de quién es este Señor. Los problemas enseguida, así como Pedro se empieza a hundir en la barca, los problemas enseguida nos empieza a tapar y salimos ahogándonos. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Acá está. Considerad al Hijo, considerad a Jesús. Escuchad lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¡Wow! ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese que te llama hermano? Es la imagen del Dios invisible, o sea que es Dios. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. A veces pensamos que, no sé si ustedes lo vieron esa foto, donde está Satanás
y está Jesús, están así como que se van a agarrar las piñas. Que a veces pensamos, y me lo han dicho, ¿cómo puede ser que Satanás tenga tanto poder para pelearle a Jesús? ¿Quién te dijo que Satanás tiene poder para pelearle a Jesús? Si Satanás fue un ser creado por Jesús. Hay muchas sectas por ahí diciendo que son hermanos. Que tiran una moneda al aire a ver cuál de los dos iba a la cruz y cuál iba a hacer morder la manzana a Eva. Los mormones, los testigos de Jehová, no sé cuál de esos piensan esas cosas así, que Jesús y el diablo son hermanos. Una barbaridad total. Porque acá dice que Él es la imagen visible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que Jesús fue el mismo que creó a Lucifer. Él creó a los ángeles. Él creó las cosas invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Nosotros acá somos parte de Él, le pertenecemos a Él, fuimos creados para Él. Nosotros tenemos la gran bendición de que Dios nos abrió los ojos, nos hizo ver que era el Cristo. Eso nos reveló el Señor, no nos reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo, nos hizo ver que Él es el Cristo. Nosotros podemos disfrutar de una relación diferente con nuestro Creador. Pero a unas personas que se van al infierno, a unas personas que se oponen a Dios y se hacen satanistas directamente, dice que fueron creadas por Él y para Él. Eso significa que aún esas personas, Cristo tiene el control. Así que qué satanista, qué mala persona te está haciendo la contra hoy en día. ¿Quién es el que te está metiendo el palo en la rueda para detener tu caminar? Esa persona está bajo el dominio de Jesucristo. Considera a Cristo. Considera a Jesús. Volvamos a recordar quién es nuestro Dios. No, pero a mí me hicieron un trabajo, Satanás me hizo una imagen ahí, me quemaron pelo, me hicieron un pochoclo, me hicieron una gallina. Considera a Jesús. Vos estás en las manos de Jesús, vos fuiste creado por Él y para Él. Considera esto. Nada de esas cosas te pueden tocar si vos estás en Jesús, porque vos fuiste creado por Él, para Él. A veces pensamos y le damos demasiada importancia a ese tipo de cosas y nos olvidamos de que nuestro Cristo creó todas esas cosas. El pochoclo lo hizo Cristo. La gallina también la hizo Cristo. Todas las cosas le hizo. Que el hombre quiera usarla mal y hacerse loco es otro tema. Pero esas cosas son todas creadas por Él y para Él. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¡Wow! Él manda, es la cabeza. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él habite toda plenitud. Toda plenitud está en Él. Él es el primero de resucitar de los muertos. Porque Él es el primero en preeminencia, Él es el primero en todas las cosas. Pero acá dice algo que me parece, 19, Él habitase toda plenitud, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Jesús habita toda la plenitud. Hay una canción muy linda que está saliendo hoy en día, que acá la cantamos también, que dice, se manifestará. ¿Se acuerdan la canción? Se manifestará, Shire, se manifestará, Yahweh se manifestará, Rafa se manifestará. Nosotros tenemos a Jesús. Todos los nombres de Dios están bárbaros. Tan hermosa la canción, preciosa. No tenemos, está bien decir los nombres de Dios. No los veo mal. Nosotros tenemos a Jesús. Y Jesús, dice acá, es la plenitud de todas esas cosas. No, porque Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá. Mi Jesús me proveerá. Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Mi Jesús es mi bandera. Empecemos a considerar que todos esos nombres preciosos de Dios y sus actitudes, la plenitud está en Él. Nuestro Jesús tiene toda la plenitud de estas cosas. Él es todo. Él es tu proveedor, Él es tu bandera, es tu ayudador, tu luchador. Todo está en Él.
La canción es muy bonita, pero no hace falta cantar Shiré. Es linda, pues pongámosla, me gusta, me ministra, preciosa. Pero puede decir Jesús, se manifestará Jesús. Shiré, Jesús, se manifestará Jesús, Jesús, Jesús. Porque Jesús está, la plenitud entera está en Él. Amén. ¿Me llegas a entender? No estoy en contra de la canción, es hermosa. Me gusta. Pero nuestra bandera, todo eso es Jesús. Es nuestro Jesús. Wow. Por medio de Él, 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¡Wow! El 23, el último, escuchad. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Vos entendés estas cosas. Si lo entendiste, hay una forma de darme cuenta si lo entendiste. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Tenés que permanecer fundado y firme en la fe. Entonces entendiste, consideraste a Jesús de la forma correcta. Él es el Cristo, Él es el Dios, es tu Señor, es tu Maestro. Es mucho más que un carpintero. Es tu hermano. Es el Dios invisible. Él creó todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada fue hecho. En Él está la plenitud. Si entendiste todo eso, hay una forma sola que me voy a dar cuenta. Y todo el mundo se da cuenta. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Cuando empezamos a perder la esperanza del Evangelio, es porque no hemos considerado correctamente a Jesús. Entonces Satanás enseguida nos empieza a meter cosas en la cabeza y pensamos que hay otro tipo de salida. No hay otro tipo de salida si no consideramos correctamente a nuestro Dios. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, ahí nomás, versículo 8. ¿Consideraste a Jesús así alguna vez? Estoy seguro que sí. Quizás se te olvidó algunas cositas, ¿no? Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8. Escuchá lo que dice acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas. Filosofía y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, fíjate que nadie te engañe, nadie te confunda. Meditá en esto. Considerá en esto. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofía sería por gente que habla muy lindo y te trae muchas explicaciones místicas de muchas cosas. Eso es la filosofía. Y después dice huecas sutilezas. Las sutilezas son cositas que se te van filtrando despacito, por abajo. Eso es una sutileza. Mirá que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, según a lo que piensa el mundo o cómo se mueve el mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Acá está lo que decíamos recién. Shiré, Nisi, Rafa y todo lo que a vos se te ocurra, que dice acá, que habita la plenitud corporal en nuestro Jesús. Y vosotros, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Estás completo en Cristo. ¿Qué necesitas? El otro día me preguntaba, ¿qué quieres para tu cumpleaños? ¿Qué necesitas para tu cumpleaños? Entonces me venía este versículo y dice, yo en Cristo estoy completo. No necesito de nada. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas plata? En Cristo estás completo. ¿Qué necesitas? ¿Salud? En Cristo estás completo. ¿Qué necesitas?
Mejora tus relaciones, que se vaya tu depresión, que se vaya tu amargura, que se vaya tu odio, tu rencor. En Cristo dice que vos estás completo. No necesitas todas esas cosas, solamente necesitas más de Cristo. La única forma de que todas esas cosas se vayan de tu corazón es recibiendo más de Jesús. Muchas veces vemos ahí los adventistas, por ejemplo, tienen los 3 pasos para dejar de fumar. Vas a Alcohólicos Anónimos y tiene los 10 pasos para dejar de tomar. Vas a cualquier granja de rehabilitación, tiene los 15 pasos para dejar de drogarte. No hay pasos para dejar las cosas. Los únicos pasos para que vos puedas dejar las cosas es esos pasos que te van conduciendo a más de Jesús. Vos no necesitas dejar de drogarte. Vos lo que necesitas es más de Jesús. Vos necesitas agarrar la botella y romperla ahí de bebida, porque enseguida vas a salir a comprar otra. Vos lo que necesitas es más de Jesús. No necesitas agarrar el atado de cigarrillo, apretarlo y tirarlo a la basura. Porque cuando se te va ese delirio ahí, ese ratito que tuviste, salís corriendo y te compras otro. Vos lo que necesitas es acercarte más a Jesús. Porque en Él estás completo. El problema es que nosotros no estamos en Él. Salimos corriendo para el otro lado. Entonces hacemos pequeñas cosas para tratar de dejar pecados que Dios nos pide que dejemos. ¿Me seguís? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Wow. Cristo nos circuncidó el corazón. En Cristo nos cambió totalmente en una nueva criatura. Y acá podríamos hablar muchísimo de estos versículos porque son preciosos. Vamos a ir leyendo un poquito más. En Él también fuiste circuncidados, el 11, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojados a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! El Señor quitó todos los decretos, todos los problemas, todas las situaciones que a vos te consideraban un pecador, un hijo del diablo, un merecedor del infierno, y lo clavó en la cruz. ¿Consideraste eso? ¿Considerás en Jesús realmente quién es? Gracias, Señor. Ya por último, Hebreos 12. Considerad a Jesús, se llama esta prédica. Cada vez que pasamos por alguna situación, yo te invito a que revises estos pasajes y consideres realmente en Jesús. Y sea la situación que estés atravesando, que el Señor nos dé la fuerza para poderla llevar adelante y confiar en Él. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Y acá vuelvo a usar la palabra considerad. ¿Se acuerdan qué significa considerad? Considerad. No se me colgó esto. Pensar, respetar. Pensar, respetar y meditar, tenerlo presente. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores sobre sí mismo, o sea, en Jesús. Otra vez. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel que no era pecador, cargó con todos tus pecados en esa cruz. Considera esto, aquel que no era pecador, por ti se hizo pecado. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No dice que no se canse, sino no se canse hasta desmayar, no se canse totalmente y nos sumerjamos en una depresión, en un bajón anímico. Obviamente todos vamos a tener ese tipo de patinada como diciendo me bajoné un poco.
El problema es cuando desmayamos. Cada vez que nos estamos bajoneando tenemos que recordar este versículo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque muchas veces nosotros pasamos situaciones que parece que nuestro ánimo se desmaya. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Considera esto. Todavía no sangraste por el pecado. Considera que si estás todavía vivo acá, es que pues tu cabeza no rodó por el pecado. Considera que Cristo fue el que llevó esas latigazos en la espalda, esos clavos en tus manos, esa corona de espina, por vos, por tus pecados. Considera esto. Vos no sufriste esas cosas. Así que eso nos tiene que dar el hecho de no desmayar en nuestro ánimo. 5. Que habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow. Considera que si la disciplina de Dios viene por algún pecado o alguna equivocación que tengamos nosotros, considera de que Dios nos está tratando como a hijos. Porque a Él le interesa totalmente cómo está nuestra vida y cómo nos estamos moviendo en esta vida. Considera. Hermanos, quiero animarte a que empecemos a considerar a Jesús en las situaciones que estemos atravesando. Yo sé que se vienen tiempos difíciles para nuestro país, sé que se vienen tiempos difíciles para el mundo entero. Estamos viendo las circunstancias, todo lo que está pasando, sabemos que Cristo viene, pero consideremos a Jesús, el autor y el consumidor de nuestra fe. Considera nuestro Señor, nuestro Maestro, no solamente un carpintero o el hijo de un carpintero, no solamente un ayudador de vez en cuando, sino alguien que nosotros le hemos entregado nuestra vida. Considera, empecemos a considerarlo. Cuando estemos bajoneados, consideremos a Jesús. Cuando estemos sin ánimo, cuando estemos enfermos, cuando estemos enojados, cuando estemos con ira, cuando estemos sin trabajo, cuando estemos pasando necesidad, cuando estemos en las malas, consideremos a Jesús. No nos olvidemos nunca a nuestro Señor. Eso va a conseguir a que siempre estés acá adorando el nombre de Dios. Porque tendremos días muy buenos y disfrutaremos totalmente la plenitud de Dios. Y tendremos días no tan buenos que no tendremos ganas de nada. Y cuando lleguen esos días, considerad a Jesús. Amén. Amén. Sí, Oremos. Gracias, Jesús. Señor y Dios, Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Ayúdanos a considerarte, Señor, en los momentos donde no queremos saber nada con nadie. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ponerte en el lugar que tú te mereces, Señor. Porque sabemos que todas las cosas tú las creaste, Señor. Y nada de lo que fue creado sin ti fue creado. O sea que tú conoces todas las cosas y circunstancias de la vida, Señor. Ayúdanos a considerar esto, Señor. Que tú eres el Dios, la imagen del Dios invisible, Señor. Ayúdanos a considerar también esto, papá. Ayúdanos a considerar, Señor, de que tú eres el que tiene el control de nuestras vidas, papá. Que tú eres nuestro Maestro y nuestro Señor, Señor. Ayúdanos a considerar todas estas cosas que nos has hablado en el día de hoy, papá. Padre, te pido por mis hermanos, si están pasando por alguna de estas circunstancias, estas situaciones, que te consideren, Señor, a ti, como el único y suficiente recurso, Señor. Que entiendan que en ti está toda la plenitud, Señor. No necesitan otra cosa que no sea a ti, mi Dios. Por eso en el nombre de Jesús, que aprendan a correr hacia ti, Señor. Cada vez que están pasando por alguna situación difícil, por alguna angustia, por algún dolor, por alguna depresión, por algún vicio, por alguna debilidad, Señor. Por algún ataque de ira, por algún dolor del corazón, Señor. Alguna tentación, papá. Que aprendan a correr a ti por alguna enfermedad, mi Dios. Pero que te consideren realmente como Señor y Maestro, Señor. Pues si no, no te consideran correctamente, papá. Y se equivocan, mi Dios.
Pero tú trajiste esta palabra hoy para que consideremos nuestros caminos también, Señor. Y podamos ver si son rectos delante de ti, Señor. Si te estamos considerando correctamente a ti, papá. Si no lo estamos haciendo, ayúdanos a hacerlo, Señor. Porque se viene un nuevo comienzo para nuestra iglesia, Señor. Padre, oramos por ese templo, Señor, que tú tienes preparado para nosotros, papá. Por la gente que enviarás allá también, mi Dios. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a hacer las cosas correctas como a ti te agradan, Señor. A poder servirte como a ti te agrada, papá. A tener el respeto que tú te mereces, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos, papá. Pero ayúdanos a considerarte correctamente en nuestras vidas, papá. Si alguno de nosotros estamos equivocados, estamos desviando, nos estamos cansando, Señor, te pido que renueve nuestras fuerzas en el nombre de Jesús. Te pido por nuestros hermanos, Señor, que no han venido en el día de hoy, que los ayudes. Si hay personas enfermas en tu pueblo, Señor, sánalos en el nombre de Jesús, papá. Que tu Espíritu Santo esté llevando sanidad, porque solamente te necesitan a ti como fuente de sanidad, papá. Por eso en el nombre de Jesús sana a tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de Montesanto. Bendice, Señor, a nuestros pastores. Sánalos, Señor. Tráelos pronto, Señor. Queremos verlos, los extrañamos, Señor. Sabemos que tu presencia siempre está con ellos, papá, y que tú los estás bendiciendo, mi Dios. Papá, dejamos todas las cosas en tus manos. Te pido por mi esposa, Señor, que hoy es el cumpleaños, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendícela, mi Dios. Dale muchos años más de vida, Señor, para que te pueda servir y se pueda gozar delante de tu presencia. Dale sabiduría, Señor, para poder moverte según tus pasos, Señor. Tiene un corazón que a ti te agrada, Señor. Está siempre dispuesto a seguirte, mi Dios, y siempre dispuesto, Padre, a agradarte. Por eso, en el nombre de Jesús, papá, sé que tú la protegerás, la cuidarás, Señor, en este tiempo y la harás crecer en sobremanera, Señor, abundante en lo espiritual, Señor. Muéstrale todas las cosas, abre los ojos espirituales, Señor, para que pueda ver aún más de tu grandeza, Señor. Padre, te declaramos Dios y Señor de este lugar, mi Dios. Dejamos todas las cosas en tus manos. Te pido que nos acompañes en el regreso a casa, Señor, y que nos estés bendiciendo. En tu nombre, Jesús, te amamos, papá. Amén, Señor. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo que viene en este lugar, ¿sí? Ya sería el último domingo, no sé, vamos a ver. Que Dios te bendiga. Nos vemos.